tal? Muy buenas. Bienvenidos al Escaparate, ese programa en el que ya saben que le intentamos arrojar luz sobre muchas cosas que suceden en la provincia de Málaga, de muchas fiestas singulares y sobre todo intentamos que aprendan cada día un poquito más con nosotros. Y hoy seguramente va a ser un programa muy interesante porque van a conocer ustedes algunos de los temas de actualidad que nos toca de cerca a todos. Y además vamos a conocer hoy a una empresa muy interesante que da pues una alternativa habitacional también en estos tiempos que se habla tanto del problema de la vivienda en Málaga y en muchas otras provincias de España. Pero bueno, como les decía, vamos a hablar con el Colegio de Graduados Sociales de Málaga. Vamos a hablar con su tesorero, con Alfonso Urbano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Tony. Bueno, hablaremos en primer lugar de la renta, de la declaración de la renta, que bueno, ya se ha abierto el plazo, pero todavía nos quedan unos días, nos queda apenas un mes y algo. Y así bueno, yo creo que hoy el programa puede ser muy interesante porque la gente puede conocer, puede arrojar luz sobre algunas cuestiones que muchas veces se nos escapan al resto de los mortales. Bueno, sí, es verdad que ahora pues está la renta ya en campaña. Es verdad que la asistencia al ciudadano todavía presencial no lo van a hacer hasta junio en la oficina de la agencia tributaria. Hay que pedir cita previa. Y que actualmente, bueno, pues hay muchas dudas en cuanto a temas concretos que el ciudadano ahora mismo pues está preparando su documentación, sus papeles. La primera recomendación en esta campaña siempre es que revisen sus borradores, que tengan claro que lo que la agencia tributaria tiene de todos los datos que ha recibido coinciden con los datos que el ciudadano tiene en cuanto a su empresa, sus rendimientos inmobiliarios de banco, cualquier tipo, arrendamientos de locales, retención, bueno, cualquier tema que él tenga conocimiento, lo compruebe que el borrador ha tenido el reflejo exacto. Porque no debemos de olvidar que al final Hacienda va a recibir datos que pueden ser modificados posteriormente y eso le va a dar un problema seguramente al contribuyente de que va a recibir una paralela de Hacienda porque los datos los ha cambiado el pagador, que puede ser la empresa, puede ser cualquier otro pagador. Revisar los borradores con los datos que tiene el ciudadano. Sí, porque principalmente lo que hacemos cuando miramos el borrador es directamente ¿me toca pagar o le toca que me devuelvan? Sobre todo que se devuelve. Es que muchas veces el reclamo de la devolución acelera mucho la decisión. Entonces es verdad que cuando sale a pagar ya la gente lo revisa un poquito más, ¿no? Pero no hay que confundir que a veces por el hecho de que te lo manda Hacienda y de que te salga a devolver, bueno, pues que ya, bueno, que tú estás tranquilo, ¿no? Y incluso puede haber problemas de reclamaciones y sanciones posteriores. Y sanciones, porque las sanciones se hacen también con carácter retroactivo, Tienen 4 años. Con declaraciones claro, paralelas. Y este año una cosa, Tony, que es muy importante, que no se olviden de los temas de los avisos que vienen en los borradores. Hay avisos para personas que cada vez es más habitual el tema de la compraventa de criptomonedas. Bueno, pues eso es un foco que ya Hacienda está ya sobre ello y ya tiene datos de, quizás todavía no al 100%, pero datos de algunas empresas que comercian o fabrican la criptomoneda. Todo eso hay que tener cuidado y también tener mucho cuidado aquellas personas, sobre todo las personas mayores que reciben rentas del extranjero, que esas rentas del extranjero ya de por sí obligan a declarar independientemente de los límites porque no tiene retención en origen. Entonces es una de las situaciones que tienen que revisar y esa renta sí que ya unos años atrás estaba un poco menos controlada, pero que actualmente recibe la agencia tributaria ya información exacta de las cantidades que reciben. Me llama la atención lo de los avisos porque es una cosa que sale con bastante frecuencia cuando pedimos los borradores. Cuando sale un aviso, ¿nos tendremos que preocupar? Yo creo que por lo menos ocupar. Tendremos que revisar si ese aviso pues viene por algo. Ahora está habiendo muchos avisos, por ejemplo, de los alquileres de viviendas turísticas. Porque los alquileres de vivienda turística también tienen un foco de atención la agencia tributaria, sobre todo lo que se mueve dinero, la agencia tributaria está intentando. Entonces lo que hace es que hace convenios y órdenes que hacen que los que intervienen en el mercado, por ejemplo en el mercado inmobiliario de Airbnb, todas estas plataformas, sí, tienen que dar a la agencia tributaria a través de un NIF, que es nuestra matrícula, pues toda la información que hayamos realizado de alquilar una vivienda turística, ¿no? Entonces tiene que tener cuidado. Y luego está el tema del arrendamiento, que hemos tenido, en el despacho hemos tenido experiencia de personas que no han declarado el arrendamiento que han hecho a personas como vivienda habitual, sí, y pensando que, bueno, no habían quedado con el inquilino en que, bueno, que no iban a declararlo.
Pero es que ya hacia la agencia tributaria lo coge porque tienen que ratificarse el domicilio con la referencia catastral. La referencia catastral es una matrícula y entonces si nosotros estamos diciendo que tenemos un inmueble a nuestra disposición y un señor dice que vive allí, que no tiene nada que ver, pues ya está cazado. Y le viene la paralela. ¿No? Suele pasar con muchísima frecuencia. Está pasando. Entonces, para cerrar el tema de la declaración de la renta, que aún estamos a tiempo, principal recomendación, repasamos. Los borradores. Los borradores. Tendremos que ocuparnos de los avisos, porque va a haber muchos avisos. Y otra cosa muy importante es que hay personas que, bueno, por una situación u otra, tienen que hacer, digamos, complementarios, rectificatorias de declaraciones anteriores. Sí. Esas declaraciones anteriores no se las va a hacer la agencia tributaria. ¿Tiene que presentarlo? Tiene que presentarla, que es modificar la declaración que presentó. La tiene que hacer personalmente o con ayuda de algún profesional. Tengo una pregunta, un caso en concreto muy rápido. Una persona que, por ejemplo, le han despedido del trabajo y está inmerso en un proceso judicial en el que no sabe si le va a pagar el Fogasa, ¿no? Y cuando la justicia pues, le da a lo mejor la razón, tiene que cobrar pues, una indemnización a través del Fogasa. ¿Eso cómo se debería hacer, por ejemplo? Bueno, en principio, cuando puede ser que lo cobre dentro en el periodo de declaración, bueno, pues tendrá que regularizarlo en el periodo de declaración que está al corriente. Pero a veces ocurre que, bueno, verdaderamente a veces todo esto es un proceso largo y pueden encontrarse con pagos que corresponden a ejercicios anteriores. Entonces tendrán que hacer rectificatorias de los años anteriores. Lo que sí está claro es que las indemnizaciones tienen exenciones. O sea, que hay rentas exentas que no tienen obligación. Pero sí puede haber también lo que es la indemnización, pero también puede haber parte de salarios. Entonces, los salarios sí son rentas de trabajo que tiene que regularizar en el ejercicio en el que le impute el Fogasa, si le paga el Fogasa, o la empresa. Claro, porque, por ejemplo, si ha sido en una fecha anterior, pues tendrá que hacer la declaración sobre eso. Ese año. Bueno, pues queda aclarado ese punto y aclaramos también las principales novedades de la declaración de la renta 2023. Y hablamos de un congreso que se va a celebrar aquí en Málaga, que me parece muy interesante, el 7º Congreso Laboralista Malagueño, que se va a celebrar a partir del 5 de junio. Exactamente, es un congreso que tiene dos partes, una parte que es del 5, 6 y 7, que van a hacer unas mesas de trabajo, en el cual, bueno, se van a debatir por temas muy actuales de todo lo del derecho al trabajo, la seguridad social, recursos humanos que tengamos y la jurisdicción social, o sea, todo el tema. Nosotros somos también operadores jurídicos y actuamos en la jurisdicción social como personas que podemos defender tanto a trabajadores como a empresas o demandar, ¿no? Entonces, en esa jurisdicción que es muy especial, bueno, pues vamos a debatir todas las sentencias, todo eso. Vamos a tener, pues, después, el día 8 y 9, las ponencias y las conclusiones de las mesas, que van a ser muy interesantes, y los ponentes van a tener una posibilidad de hacer una ponencia sobre lo que se ha trabajado en las mesas. Y sobre la ponencia, ¿qué podemos destacar? ¿Alguna interesante que creo que sea del interés general? Yo de interés general, ya que el tema de pensiones está tan en boga y que, bueno, tan cambiante, y todos los días tenemos noticias de cambio, bueno, pues va a venir el secretario de Estado, en el que va a hacer una ponencia sobre la situación de la reforma de las pensiones actuales, pero también el título de la ponencia es las que se tendrán que hacer. Entonces, ¿el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Esperaremos un poquito. Yo creo que creo que va a ser fácil, va a ser titulares de prensa seguramente, porque me imagino que, vamos, un secretario de Estado es un primer, autoridad en el Ministerio y en la Administración, y yo creo que sus opiniones van a tener repercusión. Y tendrá más información que todos nosotros, y los titulares nos encantan a los periodistas, y seguramente del 5 al 9 hay que estar pendiente de junio saldrá alguna información que le interese al resto de los españes sobre el tema de pensiones. Sí. Eso se va a celebrar, hay inscripciones, para los alumnos es totalmente gratuita, imagino. Eso es gratuita para los alumnos, incluso para los colegiados nuestros también. Para otras personas, bueno, pues tiene un coste, creo que son 120 euros más o menos la inscripción. O sea, es un congreso muy potente. Bueno, el colegio quiere hacer un esfuerzo para que nuestros colegiados y los alumnos de nuestra facultad, bueno, pues tengan la posibilidad de debatir, de intervenir en mesas, de ver estas ponencias que van a ser muy interesantes y de mucha actualidad. Como nos queda poco tiempo, Alfonso, yo he visto aquí que se va a hablar del derecho fiscal y IRPF de no residentes, la ley Beckham. Sí, ley Beckham ya llama un poco más la atención. Sí, bueno, pues fue una ley que salió en el tiempo que había un jugador del Madrid que se llama Beckham. Correcto. Y bueno, pues esto realmente es una forma especial de residencia
en nuestro país a personas que, siendo residentes porque residen aquí, bueno, pues pueden acogerse a un régimen especial de no residentes para ese ejercicio y luego para 5 más. Esto tiene una rentabilidad muy importante en determinadas profesiones que tienen niveles altos de remuneración, y evidentemente pagar un 24% a pagar un 47%, pues hay una diferencia. Entonces es una forma de que, bueno, el Estado quiso retener talento que venía de fuera para que bueno, ese talento viniera. Es muy específico, pero bueno, es muy interesante la ponencia también. Es interesante. Digo, no es mi caso. No tengo grandes retribuciones. No es un caso normal, pero bueno, es muy interesante. Y ya por último, que nos quedan un par de minutitos, las bajas laborales. Hay también, sí, a partir del 1 de junio, hay novedades. Claro, tenemos ahí ya bajas en cuanto al periodo de gestación de 39 semanas. Sobre todo, son como unos tipos de bajas que van fundamentalmente y particularmente a las mujeres, ¿no? Que las reglas, digamos, dolorosas, que bueno, que tienen que estar diagnosticadas, y que tenemos que tener claro de que, bueno, que es verdad que hay un problema enorme en estas personas que tienen unos problemas, endometriosis, en fin, enfermedades que sean serias, y yo creo que, hombre, va a hacer que estas personas puedan tener pues ese tipo de bajas que antes, bueno, pues tenían que sufrir en el trabajo y que en principio no eso. Y luego también existe una baja también para las personas que abortan, ¿eh? Entonces, mientras tenga un tratamiento médico por su interrupción del embarazo, pues va a tener también una asistencia y una baja, que todas esas van al 100% de cotización, y, o sea, de pago del salario, que la empresa lo único que tendrá el coste de lo que es la cotización del trabajador. El salario lo pagará a través de la mutua o del INSS. Bueno, pues creo que queda interesante y creo que hemos esclarecido alguna duda que quedaba por ahí con tanta ley nueva, ¿no? Sobre todo con el Ministerio de Trabajo, que cada día saca una noticia nueva. Siempre. Pues Alfonso Urbano, ha sido un placer hablar y arrojar luz también sobre algunos temas como la renta, como algunas leyes que nos suenan pero no las conocemos, y que hoy creo que hemos arrojado algo de... Pues me alegro. Bueno. Pues muchísimas gracias. Colegio de Graduados Sociales de Málaga, ya saben ustedes, si tienen alguna duda, algún problema, algo que le puedan ayudar, calle Compañía. Calle Compañía, junto al Thyssen. Junto al Thyssen y justo enfrente de la iglesia de Sagrado Corazón. Una iglesia muy bonita que hay allí. Centro de Málaga. En pleno centro de Málaga. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfonso, por la visita. Nosotros vamos a ver un poquito, vamos a conocer a la empresa que nos visita ahora, porque creo, a mi humilde opinión, que da una solución habitacional muy bonita y la de verdad que es muy romántica. Conocemos y hablamos con ellos. Las casas prefabricadas de madera son el presente y el futuro. Su diseño, su calidad y sus características respetuosas con el medio ambiente las hacen ser la opción cada vez más elegida por las personas y familias comprometidas con el medio ambiente. Mr. Wood es una empresa con más de 20 años de experiencia, creando hogares con el material más noble y cercano al ser humano, la madera. Nuestras casas son ecológicas, siendo la madera que utilizamos proveniente de bosques escandinavos que aplican un aprovechamiento sostenible de los sistemas forestales, lo que es garantía de supervivencia y del mantenimiento de sus múltiples servicios ecosistémicos, y entre ellos la conservación de la biodiversidad. En Mr. Wood participamos y aplicamos la estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad. Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas. En Mr. Wood ofrecemos un amplio catálogo de modelos. Disponemos de exposiciones donde podrá apreciar sus calidades y comodidades y conocer con detalle sus características constructivas. Y si no encuentra lo que busca, nosotros diseñaremos su proyecto y lo haremos realidad. Y todo ello en unos plazos que le sorprenderán. Desde la realización del encargo hasta la entrega de llaves no pasarán más de 3 meses. Y por supuesto, con el máximo nivel de calidad y un servicio llave en mano. El objetivo de Mr. Wood es ofrecer productos de calidad que satisfagan plenamente las necesidades y expectativas de nuestros clientes, garantizando que cumplen con la normativa del Código Técnico de Edificación, así como con las normas propias que pueden ser exigidas en cada municipio, por lo que no tendrá ningún inconveniente en legalizar su vivienda. En Mr. Wood somos conscientes del impacto emocional que nuestros productos tienen en las personas. No en vano estamos comercializando casas para vivir.
Y también sabemos de la importancia que nuestros clientes les otorgan a todos los aspectos del proceso, desde la fabricación hasta el montaje, y principalmente en los acabados y tratamientos. Pues Mr. Wood creo que es una empresa que creo que tiene un negocio muy bonito, muy interesante, y que hoy vamos a hablar de ello, lo vamos a conocer, y seguramente que ustedes salgan enamorados y locos por tener una casa de madera. Y para eso tenemos a Julián Moreno, delegado de Mr. Wood en Málaga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, decía que bueno, de tener una casa de madera es algo muy romántico muchas veces, pero que es una realidad, está al alcance de la mano, y además tiene muchísimas ventajas. ¿Qué ventaja tiene tener una casa de madera? Bueno, pues lo primero, el tipo de material que se usa, que es madera y que todos conocemos. Quizá no todos usamos habitualmente en una situación como es una vivienda, pero que tiene unas prestaciones ideales, además de un precio pues, muy asequible. Y por supuesto que la gente que se acerca a la madera la conoce y la utiliza, ya no solamente es lo económico y que el material en sí es agradable, sino incluso la comodidad, la sonoridad, el ambiente. Es decir, estar dentro de una casa de madera es distinto a estar dentro de una casa de cemento, de ladrillo, o de otro material, ¿no? Sí, sí, me parece muy interesante. Además, lo que hemos dicho, es bastante más barata que una casa convencional, ¿no? Una casa de ladrillo. Los costes son mucho menores. Podemos estar construyendo todo terminado, llave en mano, en torno a los 850 euros, sin IVA, metro cuadrado, que en comparación con una construcción convencional de ladrillo, cemento o similar, pues estamos hablando de a lo mejor un 40 o un 50% inferior, ¿no? Hombre, luego depende de las calidades, pero bueno, sí bueno, es más económico. En cualquiera de los casos es más económico, eso sin duda. Claro, pero hablamos de casas de madera y todos nos acordamos a lo mejor de los tres cerditos. Sí. ¿Vale? Que la casa de madera porque quedaba en mal lugar comparada con la de ladrillo. Pero hemos avanzado muchísimo en el tema de cuidado de la madera, tanto ignífugo como hidrófugo. Sí. ¿Qué novedades presentan este tipo de materiales? Nosotros hacemos casas para vivir. ¿Dónde están las claves? Tanto en los grosores de la madera, utilizamos madera maciza, como en los aislamientos y en las características que lleva de tratamientos, etcétera, que hacen que sea una construcción con las garantías que pueda tener cualquier otra construcción de otro material. De hecho, nuestras casas cumplen con el Código Técnico de Edificación, es decir, y es una condición necesaria para que nos den un proyecto, para que un ayuntamiento nos conceda una licencia, ¿no? Independientemente de que sea madera, sea ladrillo, tenemos que cumplir con el código técnico. Y la madera lo cumple, de acuerdo a unas características como son sus aislamientos, sus grosores, etcétera, etcétera. Tanto a nivel acústico, térmico y contra incendios, que son las tres grandes parámetros que hay que cumplir, ¿no? Y en ese sentido cumple perfectamente igual que cualquier otra casa. Estoy viendo ahí en la imagen una casa con un color azul precioso. Sí. Digo, la pintura también juega un papel importante. Es atrevido, pero bueno, ahí para gusto los colores, ¿no? Esta fue una casa que montamos en Valencia hace unos meses y bueno, nosotros le ofrecemos al cliente una carta de colores, puede ir desde el convencional o lo que es madera, ya puede ser un tono de pino, nogal o cualquier otro, hasta colores más atrevidos como el azul ese que se ha visto, un gris, un blanco. Nosotros la casa de exposición que vamos a montar ahora en Benalmádena va a ir en gris, un color muy atractivo. Y además lo bueno de esto es que aunque utilicemos colores, se respeta lo que es la veta, es decir, porque usamos lasures, que son bueno, una serie de productos, pinturas al agua, que respetan tanto el nudo como la veta, porque ese producto entra dentro de la madera, no la cubre, no la sella, sino que entra dentro y entonces permite que tú sigas viendo madera, aunque sea con un color. Y si nos encontramos que hay alguna comarca donde hay que respetar que las casas sean de chapado en piedra, ¿es posible? Sí, nosotros, por supuesto, construimos en madera, toda nuestra estructura es de madera, pero ahí estamos al criterio o al gusto del cliente, ¿no? Nos piden desde que los suelos sean de terrazo, se puede hacer, que el revestimiento exterior sea en piedra, con las placas que venden, en microcemento, en corcho proyectado, es decir, nos piden de todo tipo, ¿no? Lo habitual es que se queden con madera, porque la gente que busca una casa quiere ver la madera, pero podemos hacer cualquier tipo de revestimiento. En el interior es muy habitual el pladur, poner pladur, no en todas las habitaciones, pero en muchas de ellas. En los baños es habitual alicatar, es decir, la madera en ese sentido soporta cualquier tipo de revestimiento material, ¿no?, que le queramos añadir, ¿no? Pues me parece muy interesante. ¿Tratamiento de humedades y de plagas? Pues nosotros es un aspecto que cuidamos mucho, que le damos mucha importancia, a los clientes se lo transmitimos, que es el tratamiento de la madera. La madera
no es un ser vivo, pero es algo orgánico, Sí. y como tal hay que cuidarlo. La madera tiene un proceso natural que es porosa, igual que coge humedad, la expulsa, igual que se humedece, se seca, y vemos construcciones o vemos construcciones que tienen cientos de años en madera y que ahí siguen, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque se les respeta su proceso natural. Si cuidamos esto, si la madera está bien aislada de la humedad, si permitimos que igual que se moja o se humedece, porque hay humedad en el ambiente, se seque, permitimos este proceso, la madera es eterna. O sea Nosotros que le hacemos unos era tratamientos. una de las preguntas que tenía preparada. Sí. ¿Cuánto dura una casa de madera? Pues bueno, el tiempo que no hay un límite, es decir, vemos construcciones por ahí, estructuras que hay de madera. Yo, de hecho, en mi casa, yo soy de Madrid, yo vivía en Madrid, mi casa era de 1890 y tenía la estructura de madera. Y yo vivía ahí hasta el 2010, ¿no? Y la casa seguía ahí. La casa sigue ahí. Claro, las vigas eran árboles de 15 metros de alto, bueno, el tronco del árbol, lógicamente. Quiero decir, si la cuidas, la madera es eterna. Sí. Es importante tenerla bien aislada del suelo, bien porque la elevas o bien porque le metes los aislamientos adecuados, que nunca la humedad que entra no tenga posibilidad de salir, eso es lo peor que le puede pasar, y por supuesto el tratamiento contra insectos o cualquier otro tipo de plaga o hongo, que para eso lleva un tratamiento, un producto que se le echa a toda la casa, previo a todo lo demás, Sí. que hace que esa madera para el resto de su vida esté protegida. prevenida contra estas cosas. Adecuado. Hay un falso mito, y es que las casas de madera no son hipotecables, totalmente incierto, ¿no? Incierto, absolutamente. Es decir, otra cosa es que haya bancos que a veces hagan así pero por desconocimiento, no porque... Es decir, una casa de madera, yo en un terreno urbano, cuando construyo en madera, hago mi proyecto con mi arquitecto, voy al ayuntamiento, solicito mi licencia, pago mis tasas religiosamente, y a mí el ayuntamiento me concede una licencia y construyo. Esa casa es legalizable y como tal se escritura en el registro de la propiedad y pasa a ser un bien inmueble como cualquier otra casa. Y en ese sentido, de cara a los bancos, ese es el tratamiento que le tienen que dar. Y de hecho la mayoría, yo creo que son excepciones los que a lo mejor ponen reparos por el hecho de ser madera, pero en un terreno urbano, con una licencia municipal y una casa escriturada, es totalmente hipotecable. Y también tienen seguros. Sí, por supuesto, claro. Y no es, quiero decir, a veces nos hemos encontrado, bueno, que es que la madera va a echar a arder. La madera, a ver, como cualquier otro elemento, llegado una serie de calorías o unas circunstancias, va a arder como arde todo. Va a arder todo. Exactamente. Pero cumple con lo que el código técnico te exige en cuanto a resistencia al fuego. El código técnico lo que te exige es una serie de minutos, 30 minutos, 60, 90, de resistencia hasta que el fuego pasa al otro lado. ¿Para qué? Para garantizar la evacuación, etc. La madera lo cumple, y más con los aislamientos que lleva. Además, creo que una ventaja que tiene sobre una casa de hormigón o de ladrillo, Sí. y es que tiene más resistencia a los movimientos sísmicos, a terremotos. Bueno, digamos que el movimiento que soporta la madera es mucho mayor que Claro. que cualquier otro material que es rígido. La madera no es rígida, la madera tiene cierta flexibilidad. Ocurre, y esto lo vemos en los bosques, cuando se produce un incendio, hay árboles que la propia carbonización de la corteza hace que el árbol no muera, Sí. y el interior siga vivo. Y al final ese árbol, a pesar de que ha estado en un incendio, ese árbol sigue vivo. La madera tiene una circunstancia, la madera puede tener, vamos a poner 100 milímetros de anchura. Sí. Si se produce un incendio y se consumen 30, Minutos. vamos a poner No, una 30 cantidad, 30 milímetros, tercio, por quedan ejemplo. 70. Esos 70 milímetros tienen la misma resistencia que una viga de 70 milímetros. ¿Por qué? Porque solamente se deteriora lo que se carboniza. Una casa de ladrillo con vigas de hierro, como se someta a un incendio, el hierro se Puede retuerce derretir. y hay que echarla abajo. La madera no, la madera... En fin, tiene sus ventajas. No, tiene su ventaja. Yo no voy a con esto a menospreciar Yo me voy de otro tipo aquí, yo me voy de aquí con una casa de Pues eso madera, esperamos. ¿eh? Hombre, la verdad es que está siendo algo sorprendente. Nosotros llevamos trabajando aquí en Málaga desde finales, bueno, octubre del año pasado. La cantidad de gente que viene, la mayoría con desconocimiento del Sí, tema, claro. pero con interés, porque les gusta, y no solo por lo económico. Yo, en ese sentido, me sorprendo y me sorprendo gratamente porque no solo es por lo económico. Vienen porque realmente les gusta la madera, la sensación, y de verdad que estar en una casa de madera es algo Es bonito, diferente. es romántico, me encanta. Mira, he sacado un par de datos, y ¿a qué no sabes qué famoso rico
Sí. se mudó a una casa de madera de No, tan solo 36 metros cuadrados? No lo sé. Pues nada más y nada menos que Elon Musk. Ajá. Vale. Ahí, dato que damos. No me dicen que es más salubre vivir en una casa de madera que en una casa de otro material. Pero bueno. ¿Y qué deportista? Bueno, he dicho deportista, bueno, pero es un deportista muy famoso que además está muy de moda ahora mismo, que también vive en una casa de madera. No lo sé. Pues Carlos Alcaraz, que acaba de ganar el pues Open de mira. Madrid hace unos pocos días, pues también vive en una casa de madera. Son grandes embajadores de las casas de madera. Pues buscaremos sus referencias, sus reseñas y las utilizaremos. Imagino que esto de plantas, ¿cuántas puede tener? Aparte de la planta baja y algunas Pues plantas. nosotros estamos construyendo desde casas de 60, 40, 50 metros hasta casas de 200. Ahora mismo empezamos a montar una en Cártama la semana que viene. Tiene 75 metros de planta, 2 alturas. Nuestra exposición va a tener 150 metros cuadrados en 2 alturas. Es decir, Hay posibilidades, las que hay queramos. imaginación, hay ingeniería ahí. Hacemos el proyecto a medida, con lo cual es la imaginación del cliente la que se pone en marcha. Pues Mr. Wood, que tan solo con teclearlo en Google, Mr. Exactamente, Wood, ahí Mr. estáis. Wood. Y aparte en Benalmádena, ¿dónde os podemos ver? La oficina la tenemos en Benalmádena, en Avenida Antonio Machado 96, cerca del Castillo del Bilbil. Sí. Y en un mes y medio tendremos la exposición también en Arroyo de la Miel, por encima del Tívoli. Y ahí tendréis vuestra casa para llevar una casa. sensación de estar dentro de una casa y de verla en todo su esplendor. Pues habrá que hacer una visita. Bueno, pues Genial. muchísimas gracias, Julián. Ha sido un gracias, placer. Ahí tienen ustedes, Mr. Wood, creo que una solución bastante interesante, bastante romántica de dar una solución habitacional. Nosotros acabamos aquí el escaparate de hoy, el programa que volverá más pronto que tarde. Hasta luego.